Bueno, buen día a todos. Gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Así que voy a aprovechar estos 20 minutos que tenemos para intentar eh, ver algunos aspectos que tienen que ver con lo que se vino hablando hasta ahora. Y en este caso es básicamente algunas líneas de abordaje cuando uno tiene que pensar acerca de qué manera uno puede diagnosticar el impacto posible del uso de fitosanitarios. Eh, entonces, a manera muy específica vamos a hablar alguna contextualización del problema del que estamos abarcando. Voy a hacer hincapié en los sistemas donde yo trabajo, en los sistemas argentinos. Alguna idea de cómo deberíamos pensar el tema de la integración de las escalas cuando miramos aspectos de impacto ambiental de fitosanitarios. Y vamos a retomar algunas de las cosas que mencionó Grisel más temprano y les voy a mostrar una herramienta que nosotros generamos en la Facultad de Agronomía bastante simple y cómo eso se enmarca en los desafíos a futuro acerca del monitoreo ambiental. Bueno, voy a subir un poco la voz. Entonces, del lugar de donde yo vengo, que es básicamente la pampa húmeda, la agricultura se extendió en los últimos 10 años a no solamente la pampa húmeda, sino a regiones extrapampeanas como el NOA y el NEA de la Argentina. Y eso uno lo podría mirar a partir de un hito particular que ocurrió entre el año 96 y el 97, que fue la incursión de la soja resistente al glifosato. Y entonces en este gráfico lo que podemos ver es cómo es la dinámica de cambio en esa área cultivada y a su vez dos eventos claves que son la introducción de la siembra directa y la introducción de los organismos modificados genéticamente, ya sea con resistencia a herbicidas o con resistencia a insecticidas. Y entonces eso también se pega con una dinámica particular en el uso de insumos. Y si uno mira cómo cambió el uso de fertilizantes o el uso de fitosanitarios, tanto a nivel general como a nivel por hectárea, también esa dinámica es bastante creciente. Y entonces nos encontramos con una coyuntura en unos sistemas productivos que son relativamente homogéneos, es decir, en ese gradiente latitudinal que yo les mostré, la manera de hacer los cultivos es bastante parecida, no tiene remoción de suelo y tiene un uso creciente de fitosanitarios. Y son bastante extensos, cada vez más extensos. Y entonces eso generó una serie de cambios asociados. Es decir, avanzó la frontera agrícola, los sistemas se intensificaron, se simplificaron, hubo efectos positivos, cuestiones ambientales, se redujeron las tasas de erosión asociadas a esa adopción de siembra directa, aumentó la productividad y hasta cambiaron los modelos de gestión. Es decir, es un sistema que en los últimos 20, 25 años tiene una dinámica de cambio bastante vertiginosa. Y en términos específicos de lo que es las malezas y los fitosanitarios, nos encontramos con dos emergentes claros de esa dinámica. El primero es la aparición de resistencia, como un elemento clave que cambió básicamente desde el margen bruto de los establecimientos hasta el riesgo ambiental. Y a su vez, más recientemente, algunas evidencias de que está habiendo efectos sobre la calidad del aire, del suelo y del agua asociados a esta intensificación del uso de fitosanitarios. Y entonces uno aborda ahora la cuestión de cómo hacemos un diagnóstico, ¿no? Y entonces cuando uno piensa en un diagnóstico de fitosanitarios debería pensar en estos dos ejes. En el eje ambiental, básicamente la ecotoxicología y las propiedades físico-químicas de los fitosanitarios y la determinación de variables que modulan esa interacción, como el clima y el suelo, pero también de la agronomía. Y cuando hablo de agronomía digo del arte de hacer los cultivos, es decir, de qué manera varía la eficiencia del uso de estas herramientas para obtener un rendimiento cosechable, ¿no? Y entonces ahí entramos en la cuestión de los agrónomos, los técnicos, los que toman decisiones, ¿tienen herramientas para eficientizar ese manejo en el uso de este insumo, que es muy importante? Y bueno, y la cosa empieza a complejizarse porque cuando uno mira el efecto de un fitosanitario en el ambiente, tiene lo que empezamos a mirar como cambios de escalas. Y entonces uno podría mirar de manera relativamente sencilla como es la química o la bioquímica
del impacto de un herbicida, de un insecticida, de un fungicida, pero en realidad lo que estamos preocupados es lo que pasa en esta escala, ¿sí? En la escala del ecosistema. ¿Cómo es esa transformación a medida que avanzamos en las cadenas tróficas, a medida que hay movimientos en las cuencas, etcétera, etcétera? Y como todos sabemos, ahí hay un gradiente muy importante. Y ese gradiente es el que nos va a regir a nosotros en el trabajo de monitoreo y de evaluación. Que es un gradiente desde que va desde el lugar de zona de confort que tenemos cada uno de nosotros para medir cosas con una precisión muy alta, pero que tienen un problema en términos de relevancia sistémica. ¿Sí? Elementos aislados que son medidos de manera muy precisa, pero con algún problema en términos de la relevancia sistémica. Y entonces, frente a eso, uno quisiera caminar por esa línea y llegar acá, al lugar de integración máxima, es decir, tener la vara que yo entierro en el lote y puedo saber, este lote es sustentable. Voy al otro, este no es sustentable. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema obviamente son todas las incertidumbres que están en ese lugar. ¿Sí? Desde todo punto de vista, desde el conocimiento de la divinidad de las variables, desde la percepción, desde el conflicto, desde la subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que esto lo tengamos más o menos en la cabeza, porque es lo que va a guiar la decisión de cómo yo voy a evaluar. Y es lo mismo que un médico hace cuando evalúa a un paciente. ¿Qué hace? ¿Mira un solo de los resultados del estudio? ¿O mira el sistema en general? Acá muy fácil va a ver si el colesterol es menos de 180, le da una pastilla, pero la cosa está complicada por este lado. Bien, y entonces existe ese gradiente cuando miramos cuestiones que tienen que ver con los fitosanitarios, y esta es una lista, y ahí se pueden hacer listas mucho más grandes, de aspectos que tienen que ver con cómo hacemos un screening de fitosanitarios o de pesticidas y qué variables podríamos usar. ¿Sí? Desde la dosis, desde la vida media, desde las toxicidades agudas, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo hacemos para todo eso salir de esta trampa de o quedarnos aquí o irnos aquí? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay gente que trató de hacerlo. Y entonces, quizá muchos hayan visto alguna vez este indicador, que ya tiene casi 20 y pico de años, que es el EIQ, que es un indicador que intenta, obviamente, ir hacia este lado del gradiente. ¿Y qué hace? Y bueno, hace a partir de la unión aritmética con distintos factores, etcétera, etcétera, medir de alguna manera el impacto sobre el operario, sobre el consumidor y sobre la fase sobre el riesgo ecológico, ¿no? Bien, y entonces hasta ahí, si yo vengo acá, crucé el río y les vendo el EIQ, todos lo compran porque está en este lugar. ¿Cuál es el problema que uno puede tener cuando usa un indicador del cual no conoce mucho? Bueno, fíjense, un solo problema. Si uno hace 100.000 simulaciones con el EIQ, resulta que acá en esta columna puede ver cuál es el grado de sensibilidad de cada uno de esos factores a los movimientos de las variables. ¿Sí? Y entonces resulta que uno mira que el EIQ es altamente variable a el tiempo de residualidad del fitosanitario en la superficie de la hoja. Y que tiene 1000 veces menos efecto la posibilidad de tener leaching, de tener drenaje profundo de ese fitosanitario. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Lo que sí, y lo traigo ejemplo, es no podemos usar una herramienta si no conocemos cuáles son las ventajas y desventajas de esa herramienta. Por ejemplo, el EIQ no tiene ninguna medición del riesgo de contaminación de agua subterránea. ¿Sí? Entonces, como esto van a encontrar muchas herramientas, muchísimas, en donde oculto en una especie de fórmula o de algoritmo, lo que sea, perdemos la posibilidad de entender qué es lo que estamos diagnosticando. ¿Sí? Y ahí separamos la idea de monitorear de la idea de evaluar. Entonces, las preguntas que deberíamos hacernos nosotros frente a este evento de valoración es: ¿conocemos los criterios que integran las cosas que usamos para medir? ¿Sabemos cuál es la sensibilidad a los efectos parciales? ¿Podemos asociar
un valor del indicador a un estado unívoco del sistema? ¿Sí? Podemos pasar básicamente de monitorear a evaluar. Esas son muchas de las preguntas que nosotros nos hacíamos en el momento en que decidimos armar un modelo de monitoreo / evaluación muy simple que está disponible, que Grisel algo contó, y que ahora les voy a contar básicamente cómo trata de evitar algunos de esos problemas. Entonces RIPES es un modelo de uso libre donde uno se registra y lo que hace es, a partir de la dosis y los formulados que se aplican en un lote, en una empresa, en una región, en un cultivo, etcétera, etcétera, mide dos variables. Las variables son las unidades de toxicidad para mamíferos y las unidades de toxicidad para insectos. Es decir, monitorea. La pregunta acá es, ¿cómo hacemos para pasar de un monitoreo a una valoración? Podría ser lo mismo para un edafólogo. ¿Qué le hace llevar a un edafólogo pensar que 2% de materia orgánica está bien y 2,3% de materia orgánica está mejor o 1 está mal? ¿Sí? Pasar de medir a valorizar. Y entonces, lo que nosotros necesitaríamos para eso es evidencia empírica o científica que diga qué valor de unidades de toxicidad tienen que tener un lote para que se vean afectados servicios ecosistémicos que yo necesito. Por ejemplo, la polinización. ¿Cuántos de acá les parece que esa información está disponible? Ninguno, pues ninguno levanta la mano. Claramente esa información es bastante poco disponible, no porque nadie la mida, sino que tiene tal grado de incertidumbre que es muy difícil de evaluar. Pero de todos modos hay que pasar a la idea de la evaluación, ¿no? Y entonces, ¿qué hace RIPES? RIPES dice, bueno, mira, yo lo que voy a hacer es, yo voy a medir la toxicidad de los insectos y de los mamíferos con las unidades de toxicidad y las voy a enrazar en una función en donde el máximo impacto corresponde al mismo peligro toxicológico del producto que está aprobado en Argentina, más tóxico a su dosis de marbete máxima. Entonces, ahí pasamos de una medición a una valorización. Decimos, bueno, ahora todos sabemos qué quiere decir 0,5. 0,5 quiere decir el 50% del riesgo que SENASA, que es el organismo que registra los agroquímicos en Argentina, acepta. 0,2 el 20%, 0,8 ¿sí? el 80%. Nos queda algo más que decir, podemos unir el impacto de los insectos y los mamíferos en un índice común. Y uno diría, bueno, de alguna manera podríamos hacerlo. ¿Qué hace RIPES? RIPES agarra y dice, bueno, mira, si el índice de mamíferos es máximo y el índice de insectos es máximo, el índice es máximo. Y si es 0 y 0, el índice es 0. Y eso está perfecto y todos estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo en mi perfil de fitosanitarios tengo una tremenda toxicidad con los mamíferos y soy totalmente inocuo para los insectos? ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, los modelos, cualquiera de los modelos que tenemos que usar nosotros, tienen que tener la posibilidad de discutir esos criterios. RIPES tiene un solo criterio. Ese criterio estabilizado, pero lo podemos discutir, pero sabemos qué es lo que está haciendo. Dice, en la medida que vos seas extremadamente tóxico, no importa lo que hagas en el otro lugar, vos sos casi igualmente tóxico. ¿Sí? Y es un criterio. Y es un criterio claro y explícito. Muy bien, les traje acá algunas diapositivas de una soja típica en Pergamino, un trigo en Balcarce, algunos productos, valores de dosis y valores de toxicidad de insectos, de mamíferos y de pesticidas, ¿no? Y entonces con eso uno ahora tiene una vara donde puede ir midiendo y conoce perfectamente, o por lo menos conoce el criterio del que armó el indicador de a qué significa cada número, ¿sí? Y con eso podemos hacer cosas como estas. Esta es una serie de tiempo que corresponde a cada uno de esos puntos. Es soja hecha en Pergamino desde el año 86 con un sistema modal de producción de soja de esa época. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue la dinámica de ese monitoreo valorizado durante el tiempo? Y entonces tenemos esto. Tenemos valores muy altos que comenzaron a bajar hasta esa frontera que yo les conté de la introducción de los organismos modificados genéticamente, y después un aumento de eso, asociado a el reemplazo de las labranzas por el control químico de las malezas. Y una estabilización en la última década
y una tendencia bastante esperanzadora hacia la caída del riesgo en los últimos años de los perfiles de uso de fitosanitarios. Podemos hacer esto y podemos hacer muchas cosas más porque ahora tenemos un indicador que sabemos qué significa. ¿Eso es el riesgo? No, claramente no, porque el riesgo se compone de dos cuestiones. Se compone de algo peligroso y de la exposición al peligro. ¿Sí? Cruzar la avenida que está ahí es peligroso, pero a las 2 de la mañana es más riesgoso que dentro de un rato, ¿no? Y entonces esa es la idea. Y entonces los que trabajan con cuestiones ambientales no solamente miran cuestiones de letalidad aguda, sino también, como dije al comienzo de la charla, miran cuestiones de la dinámica de los fitosanitarios en el ambiente, miran cuestiones del suelo y miran cuestiones de clima, ¿no? Y entonces fíjense, lo que yo les conté de ripes es solamente esto que está acá arriba. Y está asociado a estas cuestiones de peligro, ¿sí? Pero básicamente el riesgo se compone de estas dos cosas. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro cuando alguien nos cuenta que es la evaluación de riesgo de una acción. La evaluación de riesgo de una acción tiene que estar contemplada con esas dos cuestiones, con la cuestión del peligro y con la cuestión de la exposición. Más allá de eso, una recomendación que nos lleva en esta charla es que esos indicadores que están en esta área deberían ser claros, deberían ser utilizables, deberían ser indicadores que, como vimos en la charla anterior, esa planilla con esa densidad de información no es un indicador utilizable, porque resulta que no se puede usar, por más que es muy exhaustivo en lo que quiere indicar, no se utiliza, no se adopta. ¿Sí? Deberían ser adoptables, deberían ser mejorables y deberían ser prescriptivos. Quiero decir, deberían ayudar al que toma decisiones a sesgar su decisión hacia un manejo, en el caso de la agricultura o de la ganadería, con menor impacto, ¿sí? Debería ayudar a prescribir. Les traje acá para que sigamos complicando la cosa, las cuestiones que tienen que ver con la exposición, por ejemplo, en fitosanitarios, se componen con la chance de estar expuesto al suelo o al aire de ese fitosanitario. Vieron que yo les conté que ripes tiene dos variables nada más, la toxicidad y la dosis. Bueno, si uno quisiera hacer, como nosotros tenemos algunos modelos de riesgo de exposición, bueno, en el suelo tenemos cuestiones que tienen que ver con el manejo, con el clima, con el sitio, con las propiedades físico-químicas del fitosanitario que se meten en distintos procesos ecológicos y que dan distintas variables de respuesta. Entonces, para terminar un poco, el uso de indicadores, cualquiera sean que nosotros queramos adaptar para valorizar o para dar un diagnóstico, necesita de claridad, por un lado, y de eficiencia en la transferencia de los resultados. No sirve que yo diga, mirá, tengo este valor que da 539.000. Necesitamos entender qué significa el número en términos de un proceso que está ocurriendo en un sistema. Los usuarios, los receptores, deben poder interpretar estos resultados como un reflejo de un estado que sea unívoco. Es decir, yo tengo que entender que si mi valor da 50 y otro da 25, 50 es el doble de riesgo que 25. Y debo entender qué significa ese 50. Y que permita eso ordenar y jerarquizar alternativas de manejo de los sistemas estudiados. Eso tiene que permitir, muchas veces los indicadores son lo que llamamos proxies. No me va a decir que, por ejemplo, qué concentración de pesticidas hay en el suelo, sino que va a rankear una serie de alternativas para elegir la más eficiente. Y una cosa muy importante es que los técnicos, los transmisores, deben poder identificar las limitaciones de los resultados para llegar a conclusiones erróneas. Eso es muy importante. Es el médico del sistema, que son los técnicos que evalúan, deben entender si esas herramientas pueden generar, digamos, un falso negativo, ¿no? Si tienen algunas limitaciones, y eso es muy importante. Entonces, también es importante separar la idea del monitoreo y la evaluación, ¿sí? Monitorear es medir, evaluar es valorizar lo que estoy midiendo, ¿sí? Es necesario
Presentar compromisos entre componentes. Los sistemas que manejamos nosotros son sistemas complejos, tienen un área que tiene que ver con lo económico, un área que tiene que ver con lo social y un área que tiene que ver con lo ambiental. Y no podemos hablar de una de esas áreas sin ver si hay compromisos en la otra. Entonces todos los indicadores tienen que tener algún grado de medición de ese tipo de cosas. Deben ser claros y transparentes, que es lo que yo decía recién. Es muy difícil trabajar con indicadores en donde no conozcamos la lógica de integración parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Terminar, me pone un cartel. Mejorar la comunicación, ¿no? La adopción se decide en ese proceso de transferencia. Integrar visiones, beneficios de la construcción multidisciplinaria de indicadores. Deberían poder estar todos involucrados en ese desarrollo. Y esto también es muy importante. Tenemos que usar herramientas simples, sí, seguro, pero esas herramientas simples deberían tener una base sólida, ¿sí? En un contexto de rigurosidad lo más posible científica. Bueno, gracias por todo.